Bueno, me presento, soy el doctor David Costi. Hoy vamos a hablar del esófago y del estómago. Bueno, vamos a decir que el esófago es un tubo largo y hueco que se extiende desde la faringe hasta el estómago en la cavidad abdominal, mide aproximadamente 25 centímetros de longitud y como integrante o como segmento integrante del tubo digestivo, comunica la faringe con el estómago. Tiene tres sectores, un sector o una sección cervical, una sección torácica y una sección abdominal. Prácticamente, la más larga es la sección torácica, donde atraviesa el mediastino y ocupa prácticamente todo el mediastino en su sector posterior. Recordemos que la cara anterior del esófago es la que divide el mediastino anterior y posterior, por lo tanto todo el esófago está ubicado en el mediastino posterior. El límite, su comienzo, es en la unión faringoesofágica que se proyecta topográficamente a nivel de la cesta o del cuerpo de la sexta vértebra cervical y por delante el cartílago cricoides. La porción torácica transcurre, como ya dijimos, completamente en el mediastino posterior y luego atraviesa el diafragma a través del anillo esofágico del mismo, conformado por el pilar derecho, y vamos a tener 3 o 4 centímetros de esófago abdominal antes de desembocar en el estómago en un lugar denominado unión esófago cardial, el cardias. Entonces, el esófago, un tubo largo y hueco, atraviesa la región cervical, la región torácica y abdominal, tiene paredes elásticas, musculares, una muscular circular y una muscular longitudinal, que le dan el peristaltismo, y prácticamente no tiene una adventicia y no tiene serosa. En esta placa vamos a ver las paredes del esófago. Son 4. De la superficie a la profundidad, la serosa adventicia, la muscular, con una capa longitudinal externa y circular interna, una submucosa que lleva los vasos y una mucosa, ¿no es cierto?, que mira hacia la luz del órgano. En estos tres esquemitas vemos una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior. La región cervical, la región torácica, la región abdominal, del esófago abdominal. En la región cervical, la relación importante del esófago es con la tráquea, se ubica el esófago por detrás de la tráquea. A los lados vamos a ver los lóbulos de la glándula tiroides, en parte, y además los elementos del paquete vasculonervioso como relaciones más importantes. En esta placa posterior vemos que está faltando todo el torso y la columna vertebral, por eso estamos viendo la cara posterior del esófago desnuda. Y en el tórax vemos la relación importante que tiene el esófago en el mediastino con la aorta torácica descendente. Fíjense acá, esófago y la aorta torácica acá por detrás y luego lateral. Por último, en esta vista posterior estamos viendo las cúpulas diafragmáticas y prácticamente el esófago introduciéndose en el anillo esofágico del diafragma, conformado por el pilar derecho, y la aorta atravesando desde el tórax para llegar al abdomen el anillo aórtico conformado por el pilar izquierdo y por el pilar derecho. Bueno, esta es una seriada, se le da de tomar una sustancia de contraste al paciente y se ve el esófago por delante de la columna vertebral con una sustancia varitada, que es radiopaca, y se ve que tiene algunas constricciones, no las vamos a detallar ahora, pero fíjense, por ejemplo, acá el botón aórtico, cómo comprime, y le hace una impronta a la cara del esófago. Si nosotros sacamos todos los elementos del mediastino anterior, es decir, corazón, grandes vasos, pericardio, y en las cavidades pleuropulmonares, el pulmón y las pleuras, nos va a quedar el esófago prácticamente ubicado en el mediastino posterior. ¿Qué relaciones tiene importantes? Bueno,
en la parte superior con los nervios laringeos recurrentes y los neumogástricos, con las venas, por ejemplo, el tronco brachiocefálico izquierdo, con las venas ácigos a la derecha, con las hemiácigos a la izquierda. Bueno, acá lo hemos dicho, el vértice del pulmón fundamentalmente están retirados y lo que remarcábamos en la anterior placa, el anillo u hiato esofágico conformado en el diafragma por el pilar derecho, ¿no es cierto? Estamos viendo el centro frénico con este orificio por donde va o va a atravesar la vena cava inferior, y por último acá abajo no se ve, entre el pilar derecho y el pilar izquierdo, el anillo aórtico. Bueno, vamos al estómago. Vamos a hablar, vamos a definir qué es, sus límites, sus partes, la morfología, sus relaciones, la irrigación, el desagüe venoso y la inervación. Bueno, el estómago es una parte del sistema digestivo, es una parte dilatada, interpuesta entre el esófago por arriba y el intestino delgado por debajo. ¿Qué parte del intestino delgado? Su primera parte, el duodeno, el marco duodenal, que es la porción fija del intestino. ¿Qué función tiene? Bueno, recibe el bolo alimenticio y lo digiere, para que después pueda pasar digerido al duodeno. La posición o su forma depende muchas veces del hábito de la persona, si es un hábito pícnico, atlético, asténico, es más bajo, más gordito, más alto, bueno, depende el tamaño del estómago y su forma, también muchas veces de la contextura del individuo. El límite superior es el cardias, es donde el esófago se une con el estómago y se proyecta prácticamente a nivel de la dorsal 12. Y su límite inferior, o su extremo distal, es el píloro, que se proyecta a nivel del lumbar 1 y tiene una longitud aproximada de 25 centímetros, similar a la del esófago que me olvidé de nombrar. ¿Cuántas partes tiene en su constitución el estómago? Bueno, podemos hablar una parte cardial, una parte fúndica, que es el fondo, un cuerpo y una porción pilórica, que comprende una porción antral y el píloro propiamente dicho. Acá tenemos una imagen general que nos está mostrando el esófago, su desembocadura en el cardias, en la unión cardial, el estómago, su cara anterior, su cara posterior, su borde cóncavo derecho que se llama curvatura menor, su borde derecho, perdón, su borde izquierdo convexo que se llama curvatura mayor, el antro, el píloro, y la continuación con la primera porción duodenal que se denomina bulbo duodenal. Estamos viendo cómo el hígado, fundamentalmente el lóbulo izquierdo, cubre la unión esófago-gastro-tuberositaria, esto también se llama tuberosidad del estómago, y después vemos también cómo el estómago tiene una relación importante con el colon transverso y el mesocolon transverso. Estamos viendo el marco colónico, que lo vamos a detallar en la próxima clase, y todo el intestino delgado, continuación de la parte fija, la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, el marco duodenal. Las primeras asas yeyunales y las segundas del intestino delgado ileales, y luego el marco duodenal con el colon ascendente, el ciego, el colon transverso, colon descendente, colon iliopélvico, recto y ano. En este esquemita estamos viendo entonces el estómago, su cara anterior, el cuerpo, su porción vertical, su porción horizontal, el techo, el fundus o fornix, el cardias, la unión del esófago con el estómago, el antro, en su porción más horizontal, y el píloro, que comunica con la primera porción del duodeno. En la región del cuerpo y fundus vamos a tener las células parietales y principales, las parietales que segregan ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las principales el pepsinógeno. Y en el antropíloro, las glándulas mucosas, ¿no es cierto?, que se van a encargar de completar la digestión. Una imagen parecida, el cuerpo, el fondo, el cardias, curvatura mayor, menor,
el antropíloro, el canal pilórico y el duodeno. Este esquema, un poco más anatómico, repasamos las mismas partes. Esófago abdominal, que tiene 4 o 5 centímetros, más no tiene. El cardias, el fondo fornix, el borde izquierdo del esófago con la curvatura del estómago del fondo forma el ángulo de His. Esta es la curvatura menor, la curvatura mayor, el antro y el píloro. Acá tenemos dos epiplones importantes o repliegues peritoneales que ya les debe haber explicado el doctor Esborrad cuando habló de algunos conceptos fundamentales o preliminares del peritoneo. El epiplón menor y el epiplón mayor. El epiplón menor se llama gastrohepático y la particularidad que tiene que en su borde libre se encuentra el pedículo hepático, después lo vamos a detallar, y por aquí se ingresa, como indica la flecha, a la transcavidad a través del hiato de Winslow a la transcavidad de los epiplones. Y este es el epiplón mayor o gastrocólico, que después va a continuar y va a descender por delante del intestino como epiplón aumento mayor o epiplón mayor. También vemos algunas relaciones importantes del estómago, como es el lóbulo izquierdo del hígado, el vaso, por detrás no se ve ahora el riñón, bueno, el colon transverso y el ángulo esplénico del mismo. Bueno, lo de las curvaturas ya lo hablamos, la menor, un borde cóncavo del lado derecho, donde sale el epiplón menor. Ahí vamos a tener la incisura angular, que es la incisura angular, es la unión del borde vertical de la curvatura menor con el borde superior de acá del antropíloro, se llama surco angular o incisura angular. Y después la curvatura mayor, que es el borde largo y convexo, que tenía relación con el colon transverso, el ángulo esplénico del colon y el vaso. Desde el punto de vista de la mucosa, vamos a decir de la morfología interna, que la mucosa presenta marcados pliegues gástricos, que se acentúan más en la contracción y se hacen más notorios en la porción antral y pilórica a lo largo de la curvatura mayor. Eso hace un canal gástrico que permite que durante la deglución, ¿no es cierto?, el alimento progrese y pueda pasar del estómago a la primera porción del duodeno. Lo estamos viendo acá. Los pliegues gástricos, toda esta conjunción de pliegues gástricos se denomina calle gástrica, y acá estamos viendo algo muy importante, como el píloro, que es un esfínter fisiológico, porque es un espesamiento de las fibras circulares del estómago, ¿no es cierto? Es un esfínter anatómico, en diferencia al esfínter esofágico inferior, que se encuentra acá en el esófago, en su sector abdominal, que es funcional, a diferencia del esfínter pilórico, que es anatómico, porque es un espesamiento de las fibras circulares. Cuando el esfínter esofágico inferior actúa para que el cardias, digamos, no haya regurgitación, el alimento en el estómago progresa y el esfínter pilórico se dilata para que pase al duodeno. Eso lo van a estudiar bien en fisiología. Acá estamos viendo una endoscopía alta, una endoscopía superior, donde prácticamente se ve la mucosa gástrica, se ven los pliegues gástricos y algunos restos de fibrina y se puede haber algún resto de alimento. Es una endoscopía, la hace el gastroenterólogo con un endoscopio flexible con anestesia general. Bueno, el estómago tiene 4 capas, una serosa externa, una muscular, con fibras oblicuas, circulares y longitudinales, una capa submucosa, y en la mucosa, que es la capa más interna, encontramos las células principales, parietales, del cuello y las antrales. Ya habíamos visto que se agregaban las principales y las parietales, el ácido clorhídrico, los factores intrínsecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá en este esquema vemos el esófago, el cardias, el fondo gástrico, el cuerpo, el antro, el píloro, la serosa gástrica, la capa muscular dispuesta en 3 planos, un plano externo
o más externo longitudinal, uno medio circular, un interno oblicuo y la mucosa por adentro. Acá estamos viendo un corte de la pared, la luz del estómago, la serosa, revestida de peritoneo, tejido conectivo, serosa, la muscular en los tres planos, el más externo, habíamos dicho longitudinal, circular oblicuo, la submucosa, donde están los vasos arteriales y venosos, y por último, los pliegues gástricos con las células, diferentes células, y acá estamos viendo un corte histológico. Bueno, esto no es la cuestión, es puramente histológico. Entonces, repetimos. 4 capas, serosa, muscular, la muscular de la mucosa y la mucosa. Y la muscular, dijimos que la capa más interna es oblicua, la intermedia es la circular y la externa es la longitudinal. Este es un esquemita para tener una idea de cómo se ven las diferentes fibras. Las circulares, las longitudinales, las oblicuas. Es lo mismo en una toma generalizada, una vista más panorámica, con los diferentes tipos de fibras oblicuas, longitudinales, circulares, pero acá lo que se ve muy bien es el canal pilórico, conducto pilórico, la primera porción duodenal, o bulbo duodenal, y acá se ve el píloro y el esfínter pilórico con el espesamiento de las fibras circulares. Bueno, ¿qué relaciones tiene el estómago? Fundamentales. Bueno, su cara anterior con el diafragma, con el lóbulo izquierdo del hígado, con la pared abdominal anterior, con la parrilla costal. Su cara posterior, que es el límite de la transcavidad de los epiplones, limita por lo tanto con la transcavidad de los epiplones, con el cuerpo y la cola del páncreas, el riñón izquierdo, la adrenal izquierda, el vaso y el colon transverso. Resumiendo y resaltando, entonces, las relaciones anatómicas más importantes son con la cúpula diafragmática izquierda, con el vaso, con el riñón izquierdo y la glándula adrenal izquierda, con la arteria esplénica, con el páncreas y el colon transverso en la cara posterior. En la cara anterior, lo más importante es el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado, la parrilla abdominal anterior, la pared abdominal anterior y la parrilla costal. Resaltamos algunas de las relaciones más importantes: el lóbulo izquierdo del hígado, el vaso, el hemidiafragma izquierdo, el ángulo esplénico del colon, el colon transverso. Fíjense en esta plaquita lo mismo, acá tendríamos que tenerlo, no se ve, pero lo vamos a hacer en la placa que viene, sacando el estómago y dejándolo dibujado con línea de puntos. ¿Qué estamos viendo? La parte del retroperitoneo, digamos de la retrocavidad de los epiplones. Entonces, ¿qué relación va a tener la cara posterior del estómago? Con el cuerpo y la cola del páncreas, con la parte superior del riñón izquierdo, con el vaso, y la glándula adrenal del lado izquierdo. En un corte transversal, esto es posterior, esto es anterior, vemos el cuerpo vertebral, apófisis espinosas, láminas, conducto raquídeo y la médula, los músculos del dorso, los músculos anchos del abdomen, etcétera, etcétera, el retroperitoneo con las celdas renales, los riñones, por delante de las vértebras o cuerpos vertebrales, la aorta y la vena cava, y entre el estómago y en los planos posteriores que dijimos, los riñones y los vasos, vamos a encontrar el cuerpo del páncreas y la cola. Y la relación también de la cola del páncreas a través del epiplón pancreático esplénico con el vaso. Entonces, esto es anterior, curvatura mayor, cuerpo del estómago, antro, el píloro, el duodeno, el colon transverso, curvatura mayor, con el epiplón gastrocólico, y acá la curvatura menor con el epiplón gastrohepático. Acá el hígado no está,
Se lo ve acá, pero acá no se lo ve porque está seccionado. Bueno, vamos a hablar dos palabritas de la irrigación. La irrigación depende fundamentalmente del tronco celíaco, ¿no es cierto? Y el tronco celíaco, que ahora lo vamos a definir, provee la mayor parte de sangre, ¿no es cierto?, al estómago, a través de las arterias gástricas derecha e izquierda, a través de las arterias gastro-omentales o gastroepiploicas derechas e izquierdas, para la curvatura mayor, y a través de los vasos cortos o arterias gástricas cortas, que van a irrigar el fondo y la parte superior del estómago. Vamos a ver qué es el tronco celíaco. Esta es la aorta. Dijimos que la aorta torácica se transforma en abdominal una vez que atraviesa el anillo aórtico del diafragma, conformado por el pilar derecho y el izquierdo. Por lo tanto, las primeras ramas de la aorta abdominal son las diafragmáticas. La segunda rama importante es el tronco celíaco. El tronco celíaco tiene dos ramas importantes que se bifurcan. A la derecha, la hepática común, y a la izquierda, la esplénica. Y de arriba, antes de la bifurcación, sale la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. La tenemos acá, que va a ir directamente a la curvatura menor del estómago, va a dar una rama anterior y una rama posterior, que después, con otra rama de la pilórica, rama de la gastrodenal, van a formar el arco arterial de la curvatura menor. Pero acá lo que tenemos que sacar en claro que tenemos el estómago seccionado, su cara anterior, su cara posterior, su relación acá con el hígado, estamos viendo su relación con el vaso, su relación con el cuerpo y cola del páncreas, estamos viendo su cara anterior, su cara posterior, estamos viendo acá como el tronco celíaco da la esplénica, que va a ir en busca del hilio del vaso por la cara y transcurrir por la cara superior del páncreas, del borde superior del páncreas. Vamos a ver cómo la hepática común va a dar la gastroduodenal, y luego esta hepática se transforma en hepática propia, que conjuntamente con el conducto hepatocolédoco del hígado y la vena porta que está atrás van a formar el pedículo hepático, que va a estar en el borde libre del epiplón menor, como hoy les había mostrado yo. Entonces ya definimos también que el pedículo hepático está conformado lo más posterior por la vena porta, por delante a la derecha el conducto hepatocolédoco, por delante a la izquierda la arteria hepática propia. Estamos viendo acá también cómo la arteria gastrodenal va a dar después las arterias pancreático-duodenales y etcétera, etcétera, la gastroepiploica derecha para terminar la irrigación completa. Quería aprovechar esta placa para detallar algunos elementos anatómicos complementarios. Ahora sí vamos a hablar bien del tronco celíaco. Acá ven que las primeras ramas de la aorta abdominal son las frénicas inferiores, derecha e izquierda, o diafragmáticas inferiores. Luego el tronco celíaco se bifurca, la rama derecha es la hepática común, la izquierda la esplénica, que va por el domo del páncreas hasta terminar en el hilio del vaso. Antes de ingresar al hilio del vaso, a través del epiplón pancreático esplénico, su rama superior va a dar los vasos cortos que van a irrigar la cúpula o el fondo del estómago. Y de su rama inferior va a salir la arteria gastroepiploica u omental, es lo mismo, izquierda, que se va a unir a la arteria gastroepiploica derecha, rama de la gastrodenal. Quiere decir que acá tenemos conformado con la gástrica izquierda, la coronaria estomáquica, el arco de la curvatura menor, conformado y se cierran acá con las dos ramitas de la arteria pilórica, y el arco de la curvatura mayor arterial, conformado por la gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, y gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal. Ambas dan ramas anteriores y posteriores para el cuerpo y el antropíloro del estómago. Acá lo vemos mejor. Tronco celíaco, esplénica, hepática común, gástrica izquierda, la coronaria estomáquica, una rama anterior, rama posterior, que se unen con ramas pilóricas para formar el arco de la curvatura menor.
y acá la gastro-omental o gastroepiploica derecha con la gastroepiploica izquierda conforman el arco de la curvatura mayor. Ramas anteriores y posteriores y los vasos cortos de la esplénica para el fundus gástrico. Este es un esquemita, diríamos que va a simplificar lo que hoy les dije. Cada arteria tiene su sigla, y la podemos ver: el tronco celíaco, la gástrica izquierda, la coronaria estomáquica, la hepática común, la esplénica, las pilóricas, la gastroepiploica derecha, la gastroepiploica izquierda, la esplénica y los vasos cortos. Bueno, esto es lo mismo. Y acá tenemos que hablar del drenaje venoso. El retorno venoso se hace en forma satelital. Cada arteria tiene una vena satélite. Es decir, hay una vena gástrica derecha e izquierda, satélites de las arterias, una vena esplénica, satélite de la arteria, vena gastromental o epiploica izquierda, derecha, tienen la misma distribución que las arterias. Por lo tanto, no es muy importante repetirlas. Pero sí lo que les quiero mostrar acá, fíjense, tenemos el estómago, el duodeno y el páncreas. Su cabeza, el cuerpo y la cola. Fíjense que detrás del duodeno páncreas se va a conformar la vena porta. ¿Qué es la vena porta? La vena porta es una vena que empieza en capilares del tubo digestivo y termina en capilares en los sinusoides hepáticos. Eso es un sistema porta. ¿Y cómo se forma la vena porta? Esa que vimos que transcurre en el borde libre del epiplón menor y conjuntamente con la arteria hepática propia y con el conducto hepatocolédoco conformaban el pedículo hepático. Se forma de la unión de la vena mesentérica superior y de la unión del tronco que conforman la vena mesentérica inferior con la vena esplénica. Este tronco se llama tronco espleno-mesaraico. La unión del tronco espleno-mesaraico con la mesentérica superior conforman en la región retropancreática la vena porta, que de acá se dirige al hilio hepático para dividirse en rama derecha y rama izquierda y después ser la responsable, cuando hablemos de la segmentación hepática, vamos a hablar de lo que es la segmentación portal. Muy bien, entonces el drenaje venoso tenemos la vena pilórica y la coronaria estomáquica desembocan en la porta directamente. La gastroepiploica derecha en la mesentérica superior. La gastroepiploica izquierda en la esplénica. Pero la coronaria estomáquica y las venas que conforman el plexo del esófago inferior desembocan en la ácigos. Por lo tanto, toda esta parte del estómago desemboca a la circulación a través de la vena porta, a la circulación portal, y la parte de la región de la coronaria estomáquica y el fundus gástrico y el plexo y la región del plexo venoso esofágico inferior en la ácigos. Acá hay una valoración anatómica que se denomina anastomosis portocava, que después lo vamos a explicar en la próxima clase. Bien, entonces, repasando de nuevo, tenemos que la vena gástrica derecha e izquierda drenan en la vena porta, los vasos cortos y la gastroepiploica izquierda en la esplénica, la gastroepiploica derecha en la vena mesentérica superior, y repasábamos que la vena porta se forma de la unión de la vena mesentérica superior con el tronco venoso espleno mesentérico y que este tronco venoso espleno mesentérico se forma de la unión de la vena mesentérica inferior con la vena esplénica. Y acá, en este esquemita, sin muchas más palabras, vamos a ver, como dijimos, la coronaria estomáquica, la gástrica izquierda, desembocan en la porta. Acá vemos cómo la gastroepiploica derecha desemboca en la mesentérica superior. Acá estamos viendo la vena esplénica, la vena mesentérica inferior, el tronco espleno-mesaraico, la mesentérica superior, la vena porta, y acá, como les decía, que se conforma atrás, acá está cortado, falta el páncreas, se conforma detrás de la región retropancreática,
en su trayecto en el borde libre del epiplón menor, conformando el pedículo hepático, cuando ingresa al ilio en la cara inferior hepática, se divide en rama derecha e izquierda, después lo vamos a estudiar cuando hablemos de segmentación hepática. Una imagen igual, igual, y quería, por el tiempo, pasar, antes de hablar de esto, quería decirle dos cositas del drenaje linfático. Todos los órganos tienen ganglios linfáticos y cadenas linfáticas. ¿Por qué es importante conocer el drenaje linfático de los órganos? Porque y el drenaje venoso, porque a través del drenaje linfático y del drenaje venoso, muchos tumores que asientan en el estómago pueden distribuirse y salirse del propio estómago, es decir, impregnar los ganglios locorregionales y a través de las vías linfáticas llegar a vías linfáticas más importantes y diseminarse por todo el organismo. Entonces, el conocimiento de los linfáticos es muy importante, ¿no es cierto? Por esto que les digo, desde el punto de vista de la oncología de los tumores malignos. Como ustedes verán acá, hay un montón de grupos ganglionares, pero yo diría que los deberíamos agrupar en prácticamente grupos del tercio superior del estómago y del tercio inferior. Y vamos a hablar en esta plaquita en esta plaquita, fíjense, tenemos, generalmente los ganglios acompañan también a los vasos, y tenemos ganglios, por ejemplo, suprapancreáticos, que son estos que tenemos acá. Acá tenemos rebatido el estómago, tenemos ganglios rebatidos, acá tenemos el píloro, tenemos subpilóricos, tenemos ganglios suprapilóricos, tenemos ganglios que acompañan a la vena esplénica. Los leemos acá: ganglios suprapancreáticos derechos, estos eran los medios celíacos, ganglios subpilóricos, suprapilóricos, gástricos izquierdos, gastrocephalóicos, bueno, esplénicos, etcétera, de la raíz del mesenterio. Fíjense la cantidad de ganglios, hay un montón de estaciones ganglionares. Lo importante es saber que ustedes pueden dividir al estómago, por ejemplo, en un sector 1 que va a drenar, que es este, que va a drenar a estos ganglios, que son los que estaban arriba, acá en la unión esófago-cardiotuberositaria. Después vamos a tener ganglios, los de la zona 4 van a drenar a la cadena acá abajo, a la cadena de la curvatura mayor, etcétera, etcétera. Es complejo, no es para una clase de anatomía básica, pero recuerden que tienen que saber los diferentes grupos ganglionares y tener idea de que hay, o están ubicados acompañando los vasos. Por último, vamos a hablar de la inervación. La inervación del estómago depende del sistema de la vida vegetativa, es decir, del simpático y del parasimpático. Las fibras parasimpáticas le llegan a través de los nervios neumogástricos. Recuerden que los neumogástricos vienen desde arriba, desde la región cervical, desde el paquete vasculonervioso, acompañan al esófago en la región cervical, luego lo acompañan en el tórax, haciendo un plexo periesofágico, pero prácticamente decimos que no hay en el esófago inferior un vago derecho y un vago izquierdo, sino hablamos de un tronco vagal anterior y un tronco vagal posterior. Generalmente, el tronco vagal anterior contiene fibras del neumogástrico izquierdo, es anterior, y las fibras del neumogástrico derecho conforman el tronco vagal posterior. De acá va a salir un nervio importante que se llama nervio de la Target, que va a terminar como una pata de ganso, una pata de cuervo, una pata de ganso con 3 ramitas que va a inervar la región antropilórica y le va a dar la motilidad al estómago. Las fibras parasimpáticas que vienen a través de los vagos. Y fundamentalmente también van a intervenir en la secreción de las enzimas, del ácido clorhídrico, etcétera, etcétera. Por otra parte, también tenemos ramos simpáticos
que vienen a través de los nervios espláncnicos, fundamentalmente de los espláncnicos mayores, y en menor medida, ¿no es cierto?, de los menores. ¿A dónde llegan estas ramas? Acá, a los ganglios semilunares, a los ganglios del plexo solar, que van a conformar con los ramos del simpático, los propios ganglios y ramos de los neumogástricos, el plexo solar. Ya vamos a hablar, cuando hablemos de la inervación general, de todas las vísceras del abdomen. Entonces, las fibras parasimpáticas a través de los troncos vagales anteriores y posteriores de los neumogástricos, y las fibras simpáticas a través de los espláncnicos. Está repasado acá, no lo repetimos, pero sí resalto que el simpático, a través del espláncnico mayor, trae fibras de la parte torácica 6 a la parte torácica 9. Por último, ya decimos que la inervación parasimpático vagal es responsable de la secreción de las células parietales, libera gastrina y de la motilidad gástrica. Y en la próxima clase les voy a mostrar el nervio de la Target, que no sé por qué no me quedó en este PowerPoint que tenía armado. Capaz lo borré en forma involuntaria. ¿Cómo termina el nervio de la Target? En esas tres ramitas que se denomina pata de cuervo o pata de ganso. Bueno, creo que con esto hemos finalizado. Y esto es para mostrar prácticamente acá los troncos vagales, el tronco vagal anterior, el tronco vagal posterior, el nervio de la Target, los ganglios semilunares, los ramos de simpáticos que vienen de los últimos torácicos, y de esta manera queda conformada la inervación. Lo último y nada más. Bueno, muchísimas gracias.